Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, que el Eterno bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, en cualquier lugar que se encuentre, a todos aquellos en la dispersión, en la diáspora y en todo el globo terráqueo. A todos ustedes les mandamos un saludo desde nuestro humilde hogar, a donde quiera que usted se encuentre. Hoy en este bonito Shabbat estaremos continuando con los 613 mandamientos, tratando de avanzar rápido con los mandamientos, porque ya pronto viene Pesaj. Ya pronto viene lo que se nos ha enseñado a nosotros como la Pascua. Pero en este caso nosotros pues estamos aprendiendo a cómo verdaderamente se tiene que celebrar la Pascua, el Pesaj, conforme a la Torah, conforme a la Escritura, conforme lo hacían nuestros antepasados. Y dicho sea de paso, estamos también nosotros reconociendo que nosotros somos Israel. Somos Israel, somos las 10 tribus dispersas en todo el mundo, somos parte de los israelitas. Por eso algo en nuestro corazón nos dice que tenemos que aprender la Torah, tenemos que vivir conforme a la Torah y tenemos que reconocer que somos israelitas. Aunque aún así la Escritura menciona en las cartas de Pablo que todo aquel que quiera ser parte de Israel tiene que ser injertado en el olivo que es Israel. Y por consecuencia, o al final de todo eso, pues también viene siendo israelita. Será parte del olivo natural, así que será parte de Israel. Aquella persona que nada tiene que ver con las 10 tribus, pero en su corazón ha tenido una conversión a el Elohim de Israel. En este caso, como lo hizo Ruth, que se convirtió al Elohim de Israel. Pues nosotros también tenemos que tener la misma iniciativa, o aquellos que no tienen nada que ver con Israel, tiene que tener ese espíritu de arrepentimiento o de reconocer que hay solamente un Elohim. No uno, no dos, no tres, no cuatro, no cinco. Solamente uno. Ejad. Uno en todos. Así que el Todopoderoso nos ha dejado a nosotros el Shema para que no nos desviemos a poner otros dioses. Otros delante de nosotros, o confundirse uno y creer cosas que nuestros antepasados nos han enseñado, nuestros abuelos, nuestros padres, que a través de los tiempos ellos al separarse de la Torah, pues ahora sí que la misma Escritura menciona que se le entrega a uno a un espíritu de error, a creer mentiras, y ese viene a ser un gran problema. De lo contrario, pues tendremos nosotros, si nos arrepintemos, dejamos todo lo pagano, dejamos todos los dioses atrás y reconocemos a uno que es el Todopoderoso. Decimos a todos bienvenidos a el pueblo de Israel, pueblo monoteísta, pueblo que cree solamente en un solo Elohim, en un solo Dios, en un solo Todopoderoso, Ha Elohim. En este bonito Shabbat vamos a continuar con la siguiente parte de los 613 mandamientos. Se les va enumerando por partes, 15 y 16, 14, depende al número que corresponde, para que después usted pueda ir a los videos y pueda ir viendo parte por parte y no se vaya perdiendo ninguno de las lecturas. Y usted, ya sea que lo vaya escribiendo, que regularmente es lo que se recomienda, irlos escribiendo. De esta forma uno así se los aprende más rápido, irlos escribiendo. Así que vamos a comenzar con las oraciones y vamos a comenzar con la lectura de los 613 mandamientos. Tenemos el shofar aquí porque estamos practicándolo. Ya prontamente viene Pesaj y prontamente también habrá un Rosh Hodesh, que quiere decir esto, una cabeza del mes. Y pues nosotros los israelitas, no creyendo en las tradiciones de los hombres, pues estamos a punto de recibir el año nuevo hebreo, el mes de Nisan, el mes que es el cabeza de los meses del año. Y tocaremos el shofar en cuanto sepamos de la luna nueva, se tocará el shofar porque es mandato de la Torah. Sabemos que muchas de las ocasiones no lo hacemos por acá, yo me incluyo también, porque hay una desinformación acerca de las lunas nuevas. Hay veces que pues no se presenta, no se anuncia, no nos llegan los anuncios, los avisos, porque a nosotros nos llegan los avisos de parte de nuestros hermanos en Israel cuando hay luna nueva, y pues para que se pueda llevar a cabo el toque del shofar. Aunque en sí pues en la dispersión no se puede exigir mucho de estas cosas, porque no se pueden hacer las cosas como en Israel. En Israel la persona encargada se subía al monte, esperar el monte alto para ver la estilla de la luna,
y decir, hoy es luna nueva, se toca el shofar, tenemos nuevo mes. Por acá es difícil, es muy difícil llevar estos mandamientos por obra porque no tenemos la información, los avisos. Y en otros lugares ya la luna nueva en Israel ya empezó y acá apenas va a empezar al siguiente día o no la pudimos ver. Se tiene que hacer a la vista de la luna y pues ahora sí que es un poquito más difícil en la dispersión. Así que tenemos el shofar. Shofar es un cuerno de carnero. En los países como en los míos se tocaba el cuerno, pero era cuerno de vaca. Esto lo tocan los caporales o lo tocan los vaqueros para reunir al ganado. Así que nosotros lo tocamos por mandato del Todopoderoso. El toque de el shofar, 3 toquidos del toque de el shofar. Así que tocado el shofar, nos vamos a hacer las oraciones correspondientes para comenzar el estudio. Padre Celestial, te damos gracias por este bonito día de reposo que nos has regalado. Te pido, Padre, por todos nuestros hermanos que escucharán estos videos, estos audios, Padre eterno. Pon, Padre, estos mandamientos que se queden en cada corazón de todos ellos y en nosotros mismos para llevarlos por obra, Padre Celestial, y así cumplir tus santos mandamientos. Tu palabra dice, Padre eterno, que donde quiera que la persona esté, si se arrepiente, regresa a ti, tú lo escucharás, Padre Celestial. Y la Escritura menciona que al sonido del shofar se recogerá desde los 4 vientos, así sea el lugar más remoto. Tú lo recogerás de allá, Padre eterno, para traerlo al pueblo de Israel. Úsame, Padre Celestial. Permite, Padre, que yo lea esta escritura, Abacados. Úsame para que este mensaje llegue a todos nuestros hermanos, todo para la gloria y la honra tuya, Padre eterno. Porque tuya es la palabra y tuyo es toda alma, Padre eterno, que quiere arrepentirse y quiere seguirte. Ese es tu propósito. Tu propósito dice en la escritura que no es que nadie se pierda, sino que todo aquel que el ser humano acceda al arrepentimiento y sea salvo. Gracias en el nombre de tu amado Hijo, Yeshua, nuestro Maestro. Amén y amén. Haremos las bendiciones para la Torah. Dicemos la bendición. Baruch et Adonai ha-meborach. Bendito el Eterno que es bendito. En este caso, la congregación respondería cuando se lee estas palabras: Baruch Adonai ha-meborach leolam vaed. Bendito sea el Eterno que es bendito por toda una eternidad. Por toda una eternidad. El Eterno es bendito por toda una eternidad. Y le damos gracias, damos toda gloria y toda honra al Todopoderoso porque Él nos ha dado su Torah. Él nos ha dado los mandamientos para que nosotros entendamos a discernir. Y dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et toratot. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha elegido de entre todas las naciones y nos ha dado la Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. En este caso lo vamos a ir traduciendo despacito. Cuando nosotros leemos es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Eloheinu, o poderoso Rey del universo. Y luego tenemos Asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et toratot Baruch atah Adonai. Y esto se dice que nos ha elegido de entre todas las naciones. Asher bahar, que nos ha elegido entre todas las naciones y nos ha dado tu Torah. Bendito eres tú que da la Torah. Así que estas oraciones se dan antes de empezar a leer la Torah. ¿Qué es esto? Lo que estamos haciendo nosotros es dando bendición al Todopoderoso, diciéndole bendito eres. No es la creencia que se da que el judaísmo, vamos a decirlo así, que hace oraciones repetitivas y otra vez lo mismo. Bueno, obviamente todos los días tú dices gracias Padre eterno, porque eso es lo que dice la Escritura, da gracias en todo. Entonces, porque tú dices gracias todos los días no quiere decir que es una vana repetición. Simplemente es que tú estás dando gracias todos los días. Asimismo, en las oraciones, cuando la persona lee la Torah, tú dices Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Y todo esto lo estás haciendo tú, bendito eres tú, Dios Padre Rey del universo, todas las veces que vas a leer
o hay veces que la persona lo hace antes de los alimentos, pero siempre lo hace Baruch atah Adonai, bendito eres tú, Elohim, o Dios, como usted lo conozca, la palabra Elohim. Elohim, la palabra es poderoso, o la palabra Dios. Ya cuando se da el artículo definido de Ha Elohim, ya entonces ya se refiere al Todopoderoso, Ha Elohim. En otras ocasiones sí se referirá como Elohim, como poderoso. Pero cuando tiene que resaltar el contexto o el énfasis, tiene que decir Ha Elohim, el Todopoderoso. Dicho estas palabras, pues entonces pues nos iremos a seguir con el estudio. Hoy el tema ese estamos en el tema 28, el templo, el santuario y los objetos sagrados. Así que toda esta sección aplicable solo en Israel si hay templo, así que no voy a dar explicación para irnos rápido, porque todo esto aplica solamente si hay templo para las cosas sagradas del templo. Este es nada más un repaso para que nosotros vayamos entendiendo los mandamientos que tenían los mismos levitas y Israel antes de comenzar a hacer el templo, o sea, los preparativos. Así que no edificar un altar de piedra tallada, Éxodo 20, versículo 22-23, Éxodo 20-22. Y Adonai le dijo a Moshe, así les dirás a los israelitas, ustedes mismos vieron que les hablé desde el mismo cielo. 20-23, por lo tanto, a mi lado no harán deidades de plata, ni se hará ninguna deidad de oro. Ok, hablando en el contexto que acabamos de leer. Este es aplicable a Israel si hay templo, porque está hablando a los lados de mí, a las cosas que hay a un lado de mí, a las cosas que hay para adoración. O sea, ¿dónde se le ponía el lugar al Todopoderoso? No vas a poner, por ejemplo, si dices, no, porque voy a hacer yo una iglesia, y en la iglesia, en medio de la iglesia, yo voy a poner aquí para adorar y ser literalmente visto, porque Elohim no se puede ver, él nunca se ha visto, ni nadie lo ha visto jamás. Solamente Yeshua, nuestro Mesías. Tú vas a decir, no, pues yo voy a ponerlo aquí, voy a hacer la forma de Dios, como yo tengo una idea, así lo voy a hacer, lo voy a formar y lo voy a adorar. Eso no está prohibido, a eso se refiere todo esto. No subir al altar por escaleras, Éxodo 20:26. Éxodo 20:26 nos dice, no subas a mi altar por escaleras para que no se exponga en él tu desnudez. Vamos a entender también que por eso se les ordenaba a los levitas, se les ordenó que se hicieran calzoncillos para que no se le viera la desnudez. Número 3, edificar el santuario, Éxodo 25:8-9. Éxodo 25:8 dice, y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. 25:9. Exactamente como te mostré el modelo de la morada y el modelo de todos sus muebles, así lo harás. Este es un mensaje para Moshe Rabeno. 4. No quitar las varas del arca. Éxodo 25:15. Éxodo 25:15. Las varas permanecerán en las argollas del arca, no se le quitarán. Para las personas que no saben qué cosa es una argolla, es un anillo en sí. Es un anillo. Las argollas son conocidas en los campos porque a los bueyes, a las vacas, a las yuntas a veces tienen argollas después de los frenillos. Llevan argollas de los que se va puesto uno con otro como una cadena, pero son redondas. Poner el pan de la presentación y el incienso delante de Adonai cada Shabbat. Porque nosotros tenemos un pan nosotros en las mesas. Esto que hace el judaísmo, que en muchas ocasiones es criticado por el vino, por las velas, por el pan, vamos a entender que el judaísmo, al perder el templo en el año 70, quiso seguir las mismas instrucciones que iban en el templo, porque ya no había un templo para hacer las cosas. Ellos adoptaron según el Talmud y según nosotros podamos entender en estos tiempos. Es razonable, porque ellos ya ponen entonces, si antes no se usaban las velas, empezaron a usar de un tiempo para acá, no fue todo el tiempo así. Eso estaba siempre en el templo. Ahora sí se prendían las velas antes, posterior a la luz eléctrica, obviamente. Mucho antes se ponían porque ya no se podía prender fuego. Entonces, ¿qué se hacía? Antes de entrar Shabbat, se ponían los candiles prendidos, se ponían las velas prendidas para que en la noche hubiera todavía luz. No es que fuera un mandato del Todopoderoso como tal, pero en el templo sí era un mandato. Así que, ¿a quién se le dio el mandato? Al pueblo de Israel. Nosotros israelitas, cuando decimos, bendito eres tú, Elohim, Dios Rey del Universo, que nos has ordenado prender las velas. Vamos a decir así. La Escritura pues no dice, prende las velas y me vas a bendecir porque esto es un mandato. No. Esto se adoptó después de la destrucción del templo, aún anteriormente, cuando las tribus de Judá, que ya se había separado de Israel, se fueron en la dispersión, que se los llevó a Babilonia, la dispersión, se practicaban las cosas para que no se perdiera. Ahora,
el pan se tenía que poner siempre en el templo. Siempre se tenía que poner ahí. Nosotros ahora entendiendo ya, sin irnos a la crítica antes de entender lo que se hace, vamos a tener un conocimiento por qué se practican tales cosas. Bueno, estas cosas no quebrantan la Torá, no está quebrantando la Torá. Mientras no haga transgresión a la ley, no puede ser pecado. Ahora tampoco puede ser imposición, no puede ser imposición. Pero hay que tener un conocimiento antes de criticar al judaísmo porque hace tales cosas. Hay que acordarnos que el judaísmo fue quien permaneció con la Torá. Y gracias al Eterno que unos de ellos se salvaron de todas las persecuciones y todo eso, hemos tenido nosotros el conocimiento de más, hemos estado recuperando poco a poco el Shabbat y las fiestas. Porque ¿quiénes nos enseñaron todo esto? ¿Quiénes participaron en darnos a nosotros poquito de la sabiduría escrita en los libros antiguos? Y estamos hablando de lo literal puesto en la tradición. Los hermanos de casa de Judá. Siempre el Eterno dijo, aunque todo se fuera destruido, queda siempre un remanente. Y gracias al Todopoderoso que ese remanente pues ha ido compartiendo las bonitas joyas que ha habido siempre en el pueblo de Israel con nosotros. Ahora nosotros tenemos el conocimiento del shofar. Yo antes en mi país veía un cuerno y sabía que eso era para llamar a las vacas, para reunir el ganado. No sabía que esto se utilizaba para ciertas cosas y mandatos en el pueblo de Israel, o sea, con Israel. No sabía eso hasta que después fui aprendiendo aquí, gracias al Todopoderoso que se puso en mi corazón el interesarme por ir conociendo la Torá. Así que, ¿por qué hay un pan sobre la mesa? Bueno, no hay templo. No se deja perder este mandato, no se deja perder. ¿Qué dice Éxodo 25:30? Y sobre la mesa podrás los panes de la presentación para que estén siempre ante mí. ¿Cuándo? Ahora se hace cada Shabbat. Cada Shabbat se hace. ¿Ok? Estas son las joyas del templo que el judaísmo ha venido trayendo siempre y siempre en la tradición y se ha llevado cada Shabbat. De igual manera, adelantito nos va a dar lo de las velas y todo lo demás. Lo mismo también lleva con la tradición de los casamientos. Los casamientos, cuando se hace, se quebra el vaso, se quebra la botella, se pisotea y esto se da un recordatorio que en el año fulano de tal, en el año 70, así como se quebró tal cosa, se ha quebrado nuestro templo. Pero se volverá a hacer cuando se levante Mashiach. Eso es la oración del judaísmo. Nosotros ya creemos en Mashiach que vino, ya creemos en Mashiach que regresará para restaurar todo lo que se ha perdido. Encender luces en el santuario. Encender luces en el santuario. Dice, les darás además instrucciones a los israelitas de que traigan aceite puro de olivas machacadas para alumbrado, para encender lámparas regularmente. Aarón y sus hijos las pondrán en la carpa de reunión fuera de la cortina que está sobre el arca de la alianza, para que ardan. De la tarde a la mañana delante de Adonai será un deber de los israelitas para todos los tiempos, por los siglos. ¿Para quién? Para los israelitas, queridos hermanos. Para los israelitas. Ahora, pero entonces usted verá y criticará y dirá, pero nosotros ponemos velas. Sí se pone velas. La vela también se hace, tiene que ser kosher, limpia. Porque vamos a entender que las velas, muchas de las velas se hacen con la grosura del puerco o con la grosura de los animales y eso está prohibido. Entonces, pero no son animales kosher. Pero hay velas que se hacen de cera de abeja. Cuando la abeja va y se castra la abeja, se obtiene el panal, se exprime la miel y esa cera que queda después de exprimir la miel, esa cera se pone a secar. Después de esa cera se pone a moldear, se recalienta, se pone a moldear y entre medio se le pone el hilo que va a ser la mecha que va a ir quemando y esa es una cosa limpia. Eso se puede hacer. Que nosotros ahora el que tiene forma, pues compra en las tiendas ya unas velas preparadas que son velas kosher, que más o menos tiene esta figura así, que son un poquito más grandecitas. Esto se usa para los Shabbats. ¿De dónde viene la idea? Del templo. Del templo viene la idea.
Vuelvo a repetir, después de la destrucción del templo, muchas cosas que se usaban y que se hacían en el templo se llevaron con los israelitas o con los judíos. ¿Para qué? Para que no se perdiera la costumbre ni los mandatos. Ahora se hacen, vuelvo a repetir, cada Shabbat. Porque Shabbat es el día que se ha apartado, es el día más santo, por decir así. Para adoración todos los días son iguales. No vamos a sacar fuera de contexto lo que estoy hablando. Ni vamos a criticar porque me vayan a decir, no, este está diciendo que nada más en Shabbat se tiene que adorar. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el Shabbat fue el día que el Elohim separó especialmente para reposar y para dedicarse a las cosas sagradas. Fue el día Shabbat. Por eso cesa toda la preocupación de afuera y te encierras en un mundo espiritual, en un mundo que tiene que ver solamente con la conexión entre tú y el Todopoderoso, destacando todo lo mundano y lo literal fuera que tenga que ver con el Eterno. Es una conexión. ¿Por qué? Porque el Shabbat es una sombra profética del milenio. Por eso, en los mismos panes que se hacen, mayoritariamente las personas le ponen pasas. Le ponen pasas al pan de Shabbat, que también está representando el milenio. ¿Por qué se toma con jugo? ¿Por qué se toma con vino? Porque estamos recibiendo y entrando a la sombra milenial, al Shabbat, que es una sombra profética del milenio. ¿Ok? ¿Por qué hacemos tantas cosas? Ahí usted tiene la respuesta. Número 7. Que el pectoral no se suelte del efod. Éxodo 20:28. Éxodo 20:28. El pectoral se mantendrá en su lugar por un cordón azul, que unirá sus anillos con los anillos del efod, de modo que el pectoral descanse sobre la banda decorada y la suelte del efod. Ok, sí voy a dar un poquito de explicación. Cuando nosotros encontramos el pectoral, decimos, pero ¿qué cosa será un pectoral? Pectoral se oye como pecho. Bueno, el pectoral que está diciendo la escritura, los pectorales que llevaban los sacerdotes, llevaban una placa de fierro en el pecho. Te lo voy a poner para que lo entiendas. Es como si fuera un chaleco de mallas que se hace en estos tiempos. Excepto que ese pectoral llevaba piedras de 12 colores, hecho lo de afuera de oro puro, y cada piedra con un color que resplandecía. Ese era el pectoral, y cada color representaba una tribu de Israel. Ese pectoral se utilizaba para hacer preguntas al Todopoderoso. Cuando la persona del pueblo tenían preguntas importantes, no era cualquier cosa que vamos a hacer como, que esto, no, para eso están las personas, para que aconsejen a los otros demás. Preguntas, por ejemplo, el pueblo fulano se está levantando en contra de nosotros, vamos a hacer otra nación. Y nosotros tenemos que hacer algo porque nos están matando de nuestra gente. Vamos a consultar al Todopoderoso. Iban al sacerdote, consultaban al Todopoderoso y decían, ellos se ponían, si enciende tal luz, pues quiere decir que Él nos da permiso, o iremos con Él, o Él irá con nosotros más bien. Y si no, pues quiere decir que Él irá con nosotros, así que no podemos hacer nada. Y esa respuesta se daba a través del pectoral. Entonces, ya tenían el favor del Todopoderoso para hacer las cosas. Así que el pectoral es una placa, vuelvo a repetir, con 12 colores, o sea, con 12 piedras que representan las 12 tribus. Ya después se entrará a más detalles, es solamente para que tengamos un conocimiento, porque un pectoral para nosotros, mexicanos, lo voy a decir así, no se conoce. Para nosotros se conoce una pechera, una cosa en el pecho, una placa en el pecho, sí, pero un pectoral como tal, si no tenemos conocimiento, especialmente nosotros, yo vengo de un lugar remoto de la sierra, donde si me decían que es un pectoral no tendría ni la más mínima idea. Por eso lo explico. Número 8. Ofrecer incienso 2 veces al día. Éxodo 3, versículos 7 y 8. Dice Éxodo 37. En él quemará Aarón incienso aromático, lo quemará cada mañana. Cuando atiende las lámparas, 8, y Aarón le quemará entre las 2 tardes. Aarón quemará entre las 2 tardes, versículo 8. Cuando encienda las lámparas, una ofrenda regular de incienso delante de Adonai a través de los siglos. Número 9. No ofrecer incienso extraño, ningún sacrificio sobre el altar de oro. Éxodo 30, versículo 9. No ofrecerás el incienso extranjero, ni ofrenda quemada, ni ofrenda de comida. Tampoco derramarás libación de él. ¿Qué cosa es una ofrenda extraña? Una ofrenda extraña, en muchas de las contextos de estos tiempos se refiere a una oración
que se dedica para el paganismo, para un Dios pagano, no tiene que ver nada con la oración que se da al Todopoderoso. Una ofrenda extraña, yo voy a traer una ofrenda extraña, algo que no sea kosher, lo voy a traer al Todopoderoso, eso es una ofrenda extraña. Es algo que Él no pidió, no tiene que ver nada con lo que Él ha puesto en el mandato en la Torah. Todo lo demás es una ofrenda extraña. ¿Por qué? Porque no es algo que Él haya demandado, para entenderlo más bien. 10. Que el Cohen, la palabra Cohen quiere decir el sacerdote, que el Cohen se lave las manos y los pies al momento de prestar servicio. Éxodo 30, versículo 19-21. Dice Éxodo 30, 18. Haz una fuente de cobre en su base de cobre para lavarse y ponla entre la carpa de reunión y el altar. Pon agua en ella. 19. Y que Aarón y sus hijos se laven en ella los pies y las manos. Cuando entran a la carpa de reunión se lavarán con agua para que no mueran, o cuando se acerquen al altar para servir, para convertir en humo una ofrenda al fuego para Adonai. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Será una ley permanente para ellos, para él y su linaje a través de los siglos. ¿Por qué ahora entonces se critica al judaísmo, por decir así? ¿Por qué se lavan las manos antes de cada Shabbat? Porque ellos sí lo llevan por obra. Cada Shabbat. Por estos mandatos que se han dado antes de empezar el servicio. Ahora, ¿es esto pecado? No. ¿Cómo puede ser pecado si está mandado por la Torah? Ahora, aquí no está diciéndole cada Shabbat, por la explicación que yo he dado anteriormente, porque se adoptaron muchas costumbres del templo al Shabbat, tiene su explicación lógica. ¿Ok? Así que, ¿por qué nosotros no hacemos esto a diario? Se tiene que hacer cada Shabbat. No es un mandato, es una regla de limpieza. Cada Shabbat. Pero mínimamente, escuche esto, las personas lo hacen cuando hay una celebración especial. Pesaj, que viene, lavamiento de manos, sí señor. Después de esto vienen las demás festividades, panes sin levadura, finalización de la fiesta de panes sin levadura, después Shavuot y después las demás fiestas. Lavarse las manos es un mandato de la Torah. Preparar el aceite de la unción y ungir sumos Kohanim y reyes con él. La palabra sumos Kohanim se refiere a Kohen Agadol, sumos sacerdotes o sacerdotes grandes, importantes. Todos son importantes, pero los demás rangos, por decir así. Éxodo 30, 31. Y háblale al pueblo israelita como sigue. Este será un aceite de unción sagrado para mí a través de los siglos. Ok, ¿por qué usted me escucha a mí que probablemente su Torah o su Biblia, no sé cuál versión use, dice poquito diferente? Yo estoy leyendo lo que se tradució de la Torah original. En su Biblia probablemente dirá, y habla a los hijos de Israel y diles estas cosas. Bueno, la Torah no dice así. Dice, y háblale al pueblo israelita, como sigue, o sea, lo que te diré a continuación. Por eso dice, poquito diferente, pero se debe entender igual, queridos hermanos. Eso no es problema para discusión. No preparar aceite para uso secular según la fórmula del aceite de la unción. Ok, ¿qué quiere decir con esto antes de empezar con la lectura? Que el aceite de la unción era para un servicio especial, ni tampoco era para que lo tuvieras en la casa, porque era especializado. Tenía que hacerse, machacarse con las herramientas que dio en la Torah el Todopoderoso y procesarse de una sola forma importante, que no puede utilizarse para en la casa tenerlo y usarlo de uso diario o hacer las cosas igual a esto. No, esto se dio especialmente para las cosas del templo, no para las cosas cotidianas de afuera. Ok, esto sería un quebrantamiento de la Torah. Porque la Torah, ¿por qué sería un quebrantamiento de la Torah si yo digo que estoy haciendo un aceite de la unción igual como lo que dice la Escritura? Sería un quebrantamiento de la Torah y estaría yo pecando, porque el aceite de la unción se dijo en la Torah, y esto lo hará para el Kohanim en el templo. O para que se unja, ¿quién? El Kohanim, Hay Kohanim, el sacerdote, el Kohen Hagadol, el sumo sacerdote, para él. Si yo lo usara para otros usos y más para hacer negocios, sería una gran quebrantación de la Torah. Entonces dice la Escritura, no debe untárselo al cuerpo de ninguna persona, y no debes hacer nada parecido a esto con las mismas proporciones.
es sagrado y ustedes deben de considerarlo sagrado. Cualquiera que confesione uno semejante o que lo use sobre un laico será cortado de su pueblo. Ahí está la explicación que yo le estaba dando. Simplemente que lo puse en las palabras que podamos, que son más usables para nosotros y un poquito más extendido para que lo podamos entender. Se hicieron para un propósito, no para mi beneficio. 13. No ungir a un extranjero con el aceite de la unción. Éxodo 30, 32. Esta parte, la aplicación de eso, los abajo, donde dice, cualquiera que confesione uno semejante, aunque los use sobre un laico, será cortado de su pueblo. No se puede jugar con las cosas del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque esto, yo lo dije al principio, nada de esto es aplicable, a menos que no haya templo. No preparar nada según la fórmula del incienso. Éxodo 30, 34, 38. Leo. Dice, y Hashem le dijo a Moshe, toma de estas especies, resina, uña aromática y galvano, estas especies con incienso puro, la misma cantidad de cada una. 30, 35. Haz con ellas incienso, un compuesto mezclado con pericia, refinado, puro, sagrado. Muele parte de él en un polvo fino y un poco delante del arca de la alianza, en la carpa de reunión, donde yo me reuniré contigo. Será santísimo para ustedes. Pero cuando hagas este incienso, no harás ninguno en la misma porción para ustedes. La considerarán sagrada para Hashem. Cualquiera que haga otra como este para olerlo será cortado de su pueblo. Todo tiene su orden y un propósito, queridos hermanos. No es para que nosotros jugamos con las cosas del Todopoderoso. Que ahora yo quiero tener en mi casa y hacerlas como dice la Escritura en la casa. No, estas son para el templo, cosas para el templo. 15. De quien por error haga eso ilícito de cosas sagradas ha restituido del valor de su transgresión y añada un quinto. ¿Quién? De quien por error lo haya hecho. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Levítico 15, 5, 15 y 16. Dice así. Cuando una persona cometa una infracción por ser negligente, inadvertidamente, en cuanto a cualquiera de las cosas sagradas del Eterno, traerá a Hashem como su sanción un carnero, sin tacha del rebaño, que se puede convertir en un pago en plata según la pesa del santuario. Como ofrenda por la culpa, hará restitución por aquello en lo que fue negligente en cuanto a las cosas sagradas y le añadirá una quinta parte y se la dará al sacerdote. El sacerdote hará expiación en su favor con el carnero de la ofrenda por la culpa y será perdonado. ¿Qué cosa? Vuelvo a repetir la crítica que había leído al principio, el comentario. ¿De quién, por error, haga uso ilícito de cosas sagradas? ¿Cuáles? Las que ya estaba leyendo yo anteriormente. Quitar las cenizas del altar. Levítico 6.3. El sacerdote se vestirá con ropas de lino, con calzones de lino pegados al cuerpo, y tomará las cenizas a las que el fuego haya reducido la ofrenda quemada sobre el altar y las pondrá al lado del altar. 17. Mantener el fuego siempre ardiendo en el altar de las ofrendas encendidas, o sea, de los holocaustos. Levítico 6.6. Un fuego perpetuo se tendrá ardiente, o sea, siempre tiene que estar ardiendo este fuego sobre el altar sin que se apague. 18. No extinguir el fuego del altar. No se tiene que apagar. En este versículo que tenemos aquí en Levítico 6.6, hemos visto hasta ahorita dos mandamientos, a pesar que es un muy corto versículo. Un fuego perpetuo se mantendrá ardiendo, 1, sobre el altar, 2, sin que se apague, 3 veces, 3 cosas ahí que nos está diciendo. Que un cohen no entre al santuario con el cabello revuelto o la cabeza rasurada, vamos a decir así. Levítico 10:6. Y Moshe le dijo a Aarón y a sus hijos, Elazar e Itamar, no se rapen la cabeza,
ni desgarren sus ropas, no sea que mueran y que la ira arremeta contra toda la comunidad. ¿Por qué está este mandamiento aquí de no raparse la cabeza? Porque los sacerdotes mismos que usaban los egipcios eran personas que tenían que raparse la cabeza, personas rapadas de la cabeza. Aún vemos nosotros ahorita estas costumbres en los lugares del oriente. Los lugares, por ejemplo, donde se encuentra el país de China, Tailandia, todos esos lugares, los monjes de aquellos lugares usan esta costumbre de raparse y ahora sí da su servicio como un sacerdote de su Dios. Pero el Eterno dice a nosotros, no, en este caso mis sacerdotes no serán así. No se deben de rapar la cabeza cuando vayan a dar el servicio, o sea, al entrar a dar su servicio, porque son Cohens. Y el Cohen siempre tiene que estar preparado para su servicio. No se puede rapar la cabeza. 20. También tenemos el mandamiento de que un Cohen no entra al santuario con las ropas rasgadas. Porque dice Levítico 16, ni desgarren sus ropas, no sea que mueran. Que un Cohen no salga del atrio del santuario durante el servicio, Levítico 17. Así que no salgan de la entrada de la carpa de reunión para que no mueran. Que el aceite de la unción de Adonai esté sobre ustedes. 22. Que una persona ebria no entre al santuario, no ofrezca decisiones en asuntos. ¿Qué quiere decir esto entonces? De que había personas que tomaban probablemente el vino que había allí y pues podía habérsele pasado las copas, y aquí él nos dice de que podría hacer malas opiniones, malas conversaciones. Está prohibido. Levítico 19. No bebas vino ni nada embriagante, ni tú ni tus hijos. ¿A quién? A Aarón. ¿Cuándo? Cuando entren a la carpa de reunión, para que no mueran. Esto es una ley perpetua por las edades. Levítico 10:10, porque ustedes deben distinguir entre lo sagrado y lo profano, y lo puro y lo limpio. Y deben enseñarles a los israelitas todas las leyes que Adonai les impartió mediante Moshe. Ok, mediante Moshe. ¿Por qué dice la ley de Moisés? No es que Moisés haya inventado la ley, es que a él se le dio para que se le diera al pueblo. Ahora, ¿por qué entonces este capítulo, este mandamiento les da un aviso a los sacerdotes, en este caso a Aarón y a sus hijos, que cuando les toque dar ellos el servicio de entrar dentro de la carpa, de entrar a tomar una decisión, no pueden estar borrachos? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden estar borrachos al dar este tipo de servicio? Porque las decisiones que ellos tomen dentro de ese lugar, en las conversaciones que tuvieron, si la decisión fue tomada con cosas alcohólicas y la persona no puede dar una decisión razonable, podrá dar una mal representación al Todopoderoso y dirigir mal al pueblo. Por eso no puede dar una decisión una persona briaga o que esté embriagada, y más que nada en este caso los sacerdotes antes de entrar tenían que estar sobrios. No podían estar borrachos, tenían que estar sobrios para entrar y dar el servicio y traer respuesta al pueblo y empezar a leer ¿qué? Los mandamientos, empezar a enseñar ¿qué? La instrucción y la Torá. Vamos a entender que en el contexto de este versículo, al enseñar, ¿por qué dice que les tiene que enseñar a los israelitas todas las leyes? Porque según la historia en aquellos tiempos muchas de las personas no sabían leer, no sabían escribir, pero a Aarón se le dio el servicio, se le dio el mandamiento que él tenía que enseñarle las leyes dadas a Moisés al pueblo. Por eso tiene que estar sobriamente, completamente en conciencia para poder dar la enseñanza, porque esto sería entonces el futuro del pueblo de Israel, el aprender los mandamientos y llevarlos por obra. 23. Reverenciar el santuario, Levítico 19:30. Hoy día no, esto aplica, hoy día esto se aplica en las sinagogas y también se aplica en las iglesias. En las iglesias, obviamente, no a nadie, sino que al Todopoderoso, vamos a decir así,
no delante de una persona como a tenerlo como si fuera un Dios, no. Dice, y ustedes observarán mis Shabbatot y venerarán mi santuario. Yo soy Adonai tu Elohim. Venerarán, o sea, cuando te voy a dar un ejemplo. En el contexto que estamos leyendo, obviamente es el contexto de la Torah. Cuando nosotros vemos a nuestros hermanos de casa de Yehudá, que ellos están leyendo los rezos, ellos están leyendo los rezos porque ellos están rezando, haciendo unos rezos, y en esos rezos vemos nosotros que ellos están enfrente de la pared del templo, están dando ellos los rezos, diciendo el Shema, y de repente empiezan a inclinar su cuerpo para arriba y para abajo. Esto es haciendo reverencia ¿a quién? ¿A la pared? No, al Todopoderoso. ¿Pero por qué lo hacen enfrente de la pared? Porque enfrente de la pared, eso es lo que tenemos nosotros, somos parte de Israel, lo que se hay de lo que antes era la cerca de alrededor del templo. Eso no, hasta donde yo he entendido la historia, no es ni parte del templo, sino que es parte de un muro que existía alrededor del templo. Así que eso es lo que hay más antiguamente y por eso ahí se hace. Y ser una reverencia, hacerle reverencia al Todopoderoso. En este caso, pues ellos hacen la reverencia de poner su cuerpo de arriba para abajo. En caso de muchas personas de la religión tradicional, lo que hacen es pues poner su frente hacia el piso, como lo hacía Daniel, y estar orando. Muchos lo hacen en frente de una silla. Mientras no sea a un objeto literal, se está reverenciando al Todopoderoso. Si se hace con esa intención, ¿ok? Si se hace con esa intención. Así que por eso dice, esto se ha aplicado en muchas sinagogas, se aplica en las sinagogas y en las iglesias tradicionales. Obviamente, ya lo dije, sin tener nadie enfrente, ni dar reverencia a ninguna cosa pagana, sino entendiendo, con un entendimiento que es hacia el Todopoderoso. Que cuando se porte el arca debe cargarse sobre el hombro, número 7:9. Pero a los queatitas que les dio ninguno, porque su servicio era, dice, pero a los queatitas que les dio ninguno, porque su servicio, o que les dio nada. ¿Por qué? Porque su servicio era el de los objetos más sagrados. Ellos cargaban sobre los hombros. Ahora, vamos a buscar este versículo para leerlo lo voy a leer en la Reina Valera 1960 y vamos a buscar el pasaje de Números 7. Números 7, para que yo lo lea y sea entendible a todos nosotros y podamos entender más así el mandamiento. En el libro de Números, en el capítulo 7, cuando nosotros nos vamos al versículo 9, nos dice, pero a los hijos de Coat, ve que está un poquito diferente. Si nosotros entendemos lo que va diciendo más o menos el versículo, pues vamos a entender, pero si no, porque en la Torah dice los coatitas, aquí nos dice, pero a los hijos de Coat no les dio. ¿Qué cosa? Ya el mismo versículo te lo dice. Y a los de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. El servicio del santuario. Ellos eran los que llevaban la carga. Ellos eran los que llevaban las cosas importantes, los utensilios. ¿Para qué? Para el arca de la alianza y todo lo que llevaban que era santo. 25. Observar la segunda Pesaj. ¿Qué quiere decir la segunda Pesaj? Ok. ¿Cuántas Pesaj entonces nosotros tenemos? Tenemos una Pesaj que fue puesta en la Torá. Pero también se nos presenta otra Pesaj después en el Tanaj, cuando nosotros vamos estudiando la escritura. Y en este caso, pues vamos a leer del libro de Números. Hay dos Pesachs. Si no observaste la primera por cualquier cosa, tienes que observar la segunda. Observar la segunda Pesaj, números 9, 10 y 11. Dice, háblale al pueblo israelita y dile, cuando alguno de ustedes o de su posterior que esté contaminado por un cadáver o esté en un viaje largo, quiera ofrecer un sacrificio de Pesaj a Adonai,
Lo ofrecerán el segundo mes, el día 14 del mes al atardecer, lo comerán con pan y sin levadura y hierbas amargas. ¿Ok? Este pasaje bíblico, nosotros cuando leemos la Tanaj, los profetas, no tengo la cita exactamente ahorita conmigo, pero también en los profetas, cuando los israelitas, por decisión propia o por estar bajo dispersión o por no querer, no se observó el primer Pesaj y se da el mandato del encargado, entonces reúnan al pueblo de Israel y todos observaremos el segundo Pesaj. Así que este segundo Pesaj sí se llevó a cabo de acuerdo al Tanaj, de acuerdo a la Biblia. Se hizo en Nisan, pero también se celebró en el segundo mes. Después iremos en más detalles con esto. A ver si yo consigo las citas para darlas en Pesaj, para dar estas partes en Pesaj, porque sí hay un registro de que se hizo el segundo Pesaj a causa de no haberse cumplido con el primer mandamiento de la Pascua en Aviv. Comer de la carne del cordero pascual con pan inleudado y hierbas amargas. Número 9:11. Ofrecerá el segundo mes al día 14 del mes. Al atardecer lo comerán con pan sin levadura y hierbas amargas. O sea, lo mismo que se tiene que celebrar la Pesaj en la primera de Nisan, se tiene que hacer también en el segundo mes y no se puede hacer en el primero. No dejar hasta la mañana ninguna carne del cordero pascual que se trae en la segunda Pascua. Número 9:2. Y no dejará nada de esta mañana, no le quebrarán ningún hueso, lo ofrecerán en estricta armonía con la Torá del sacrificio de Pesaj. No quebrar un hueso del cordero pascual que se trae en la segunda Pascua. Entonces, en lo que leía, vemos el mandamiento que dice que no le van a quebrar ningún hueso. 29. Sonar las trompetas en el ofrecimiento de los sacrificios y en los tiempos de problemas como alarma. Número 19. Cuando ustedes estén en guerra en su tierra contra un agresor que los ataque, emitirán toques cortos con las trompetas para que sean recordados delante de Hashem tu Elohim y librados de sus enemigos. Y en sus ocasiones de regocijo, sus festividades fijos y días de luna nueva, ustedes sonarán las trompetas sobre sus ofrendas quemadas, un recordatorio de ustedes delante de su Elohim. Yo, Hashem, soy su Elohim, dice la Escritura. 30. Vigilar el edificio continuamente. Número 18:2. Asociarás también contigo a tus parientes de la tribu de Leví. En este caso, en la Torah, como se basa en el hebreo antiguo, dice de Leví. La palabra Vav antes era una W, era una wow, una W. Que ya después en el hebreo moderno, si usted busca en la historia, en internet, va a encontrar que antes la Vav era una V, no era una V o V, era una V. Por eso dice que tus parientes de la tribu de Leví, tu tribu ancestral, para que se unan a ti y te ayuden, mientras tú y tus hijos a tu cargo estén delante de la carpa de la alianza. No dejar que el santuario quede sin vigilancia. Número 18:5-6. Mientras cumplen sus deberes relativos al santuario y al altar, para que no vuela la ira a golpear a los israelitas. Por esto yo tomo a tus compañeros levitas de entre los israelitas. Ellos se te asignan a ti en dedicación a Adonai para hacer el trabajo de la carpa de reunión. O sea, estar siempre vigilando. 32. Que traiga una ofrenda a aquel que ha cometido una transgresión por error contra las cosas sagradas, o que ha robado o se ha cometido cosas ilícitamente. Números 19:8-11. Dice: Adonai le habló nuevamente a Aarón: mira, yo te pongo a cargo de mis contribuciones, de todas las donaciones sagradas de los israelitas. Te las conceda a ti y a tus hijos como propina, un derecho para siempre. Esto será tuyo de los sacrificios más santos, las ofrendas encendidas, toda ofrenda que me traigan como sacrificio santísimo, es decir, toda ofrenda por culpa de ellos te pertenecerá a ti y a tus hijos. Ustedes participarán de ellas como donaciones sagradísimas. Solamente los varones pueden comerlas. Las tratarás como consagradas. Esto también será tuyo. Las ofrendas de dádiva de sus contribuciones, todas las ofrendas elevadas de los israelitas, te las doy a ti, a tus hijos y a las hijas que están contigo, como un derecho perpetuo. Cualquiera que tu casa que esté
puede comerlas. No destruir nada del santuario, de las sinagogas o de las casas del estudio, ni borrar los nombres sagrados de Elohim, ni destruir escrituras sagradas. Deuteronomio 12, versículo 2-4. Esto es aplicable fuera de Israel si se refiere a especialmente a las sinagogas. Porque en muchas iglesias, vamos a decir así, aún en muchas quejilás, pues no tienen el nombre sagrado del Todopoderoso. O sea, no lo ponen siquiera para tener ahí el nombre que pertenece al Todopoderoso. No hay nada de eso, hay otras cosas. Así que al destruirse las cosas que están en el altar, pues ¿qué cosas van a destruir? Primeramente es la Torá y el nombre del Todopoderoso. Y eso es pecado. Dice Deuteronomio 12:2. Ustedes deben destruir todos los lugares en los que las naciones que van a desposeer adoraban a sus deidades, sea en elevados montes o en colinas o bajo en cualquier árbol hermoso. Derriben sus altares, demuelan sus columnas. Préndale fuego a sus postes sagrados y denle las imágenes de sus deidades y talen las imágenes de sus deidades, eliminando su nombre de estos lugares. No adoren a Adonai su Elohim de esa manera. ¿Cómo? Pues como lo hacen la gente pagana, como lo hacen los impíos, como lo hacen ellos es pues adorando sus ídolos de la forma que hacen, especialmente los ídolos paganos pues los adoran con cosas paganas. No puede ser lo sagrado, no pueden utilizar o tener siquiera lo sagrado para adorar lo pagano, no se hace así. Y de lo contrario también, si se agarra de lo pagano, ofrecerías una ofrenda desconocida al Todopoderoso, y eso, en estas ocasiones, aún no habiendo templo, te va a ocasionar maldición, pecado, probablemente hasta la muerte, por traer cosas que no se deben de ofrecer al Todopoderoso. Por ejemplo, en la Torá, en los mandamientos que se leían anteriormente, dice que una cosa que ha sido traída ilícitamente, en este caso la Torá da una descripción acerca de traer a una ofrenda en prostitución al altar, dada como ofrenda, no el lícito. Yo daré otro ejemplo: la persona que roba dinero y dice, no, pues me fue bien esta robada que di, voy a dar a la iglesia 100,000 pesos, dólares, lo que sé yo, lo que quiera dar, y sea aceptable. Esto también es ilícito, esto es pecado. No se puede dar algo al Eterno que fue traído en pecado, y pecando mucho menos. No se puede hacer, no es bien recibida. Así que pues, queridos hermanos, aquí vamos a quedar con este estudio de este día, que se dirigió a las cosas del templo. Di varias explicaciones, a pesar de que pues no quiero mucho indagar en profundidad, porque entonces me va a llevar todo el día nada más en dar unos 2 o 3 versículos. Pero lo importante de esto es entender los mandamientos que dan sobre el templo, porque hay muchas cosas que se han traído como tradición, más que nada en otros hermanos de casa de Judá, y hay muchos mesiánicos, en muchos los Nesraim, los nazarenos, israelitas, muchos que ya han celebrado cosas como lo hace casa de Judá. No que se quieran ellos decir, oh, porque yo soy judío de la tribu de Judá. No, hermano. No estamos diciendo eso. Porque yo he visto mi talento, estoy diciendo, no, porque yo ahora ya soy judío de la tribu de Judá. No, querido hermano, no se trata de eso. La Escritura nos muestra a nosotros de que seas judío o no lo seas judío. En Yeshua eso no importa. En Yeshua no importa eso, todos somos iguales. Así que tú no tienes que probarle a nadie, oh, porque yo soy judío. No, eso es antibíblico. No puedes probar eso, más que nada. Ni un propio judío puede probar que él es judío verídicamente, o sea, probar 100%, al menos que no se haga un ADN. ¿Por qué digo estas palabras? Porque cuando el pueblo de Israel se dispersó en el año 70, que se quemó el templo, se quemaron todos los registros de las actas de nacimiento, de las crónicas, de la familia fulana, se quemaron muchísimas cosas de esos. Así que muchísimas de las cosas se quemaron, no se llevaron con las personas. Pone que unos cuantos hayan llevado con sus registros, pero al momento de huir, tú de lo que menos te acuerdas es de correr y llevarte un libro o algo, a menos que tengas tu acta de nacimiento puesta a un lado, puedes cargar con ella.
Pero usualmente las personas las actas de nacimiento las esconden para que no se las lleven, no se las roben. Y al momento de huir no tienes tiempo de eso. Lo que te quiere llevar es agarrar tu carro, agarrar poquito de dinero y tus zapatos, lo que te has puesto, huir porque van a venir a perseguir. No hay tiempo para agarrar tales cosas. En este caso, pues las crónicas y todo eso se registraban en el templo se quemó. Muchos de los registros fueron quemados. Así que si vamos a decir no, porque ellos fueron probarme desde el año 0, que traen desde allá sus libros de crónicas y todo eso, no se puede hacer porque fueron destruidos. Así que ser el judío, tú puedes ser el judío que quieras, pero bien nos dice la escritura que si tú rechazas a Yeshua y si no vives conforme a la palabra como tienes que vivir, pues de nada te va a servir todo eso. ¿Cuántos perecieron en el desierto por rebelarse en contra del Todopoderoso? Muchos. Y ellos eran parte de las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos fueron castigados por rechazar a Yeshua? Mayoritariamente muchos fueron judíos. ¿Ok? O sea, así la promesa está al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Dice, y después de todas estas cosas, todo Israel será salvo. Sí. Pero no vamos a poner la confianza en decir, si yo soy judío solamente puedo leer la Torah, o yo soy salvo porque soy judío. Entonces, estamos dando más credibilidad a la tribu que a lo que Yeshua nos dijo. O sea que la muerte de Yeshua vino a ser en vano. Porque yo estoy poniendo mi fe en decir nada más yo soy judío. Y entonces, ¿aún está lo que hizo Yeshua para la salvación de nosotros? Estamos diciendo porque yo soy pueblo de Israel, yo sí soy salvo por ser pueblo de Israel. Pero no por el sacrificio que hizo Yeshua, nuestro Mesías. Entonces la muerte que él pasó fue en vano. Es como los que ponen su fe en la circuncisión. Tú pones la fe en la circuncisión y en las obras de la ley, o sea, lo que la ley puede hacer por ti. Pues si dices por todo esto soy salvo, por demás murió Yeshua, pues te murió ¿para qué? Para nada. ¿Para qué hizo ese sacrificio? Para nada. Porque ya hoy yo soy salvo nada más porque soy judío, o soy salvo nada más porque leo la Torah, o porque llevo los mandamientos en sí, o porque soy circuncidado. Eso sería darle vanidad o banalidad a la muerte de Yeshua. Y eso puede venir cayendo mucho en antibíblico. Va a caer mucho en error. Porque el que yo esté aquí con un talit, esté tocando un shofar, esté compartiendo las cosas con ustedes, no me hace mejor ni nada más que lo que soy. Un hijo del Todopoderoso. Uno más que está leyendo la escritura y compartiendo la Torah con ustedes también, y también estando en el mismo camino que todos ustedes. Es un proceso, hermanos, es un proceso. Así que lo vamos a hacer lo mejor que podamos para poder nosotros obtener el trofeo que nos dará Yeshua, nuestro Mesías, al final cuando Él regrese por nosotros. Amén. Con esto pues nosotros terminamos con el estudio de este día, que fue más que una compartición de los 613 mandamientos, y después continuaremos leyendo la bendita Torah. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por estos mandamientos que has compartido con nosotros, Padre Eterno. Gracias, Abacados. Entendemos nosotros, Padre, que todo esto fue llevado en su tiempo en el templo, y que todas estas cosas, muchas cosas también nosotros hacemos similares, Padre, no por desobediencia, Padre, sino por recordatorio y entender que tenemos esperanza que Yeshua regresará y que el milenio será, Padre, y estaremos juntamente con tu amado Hijo aquí en esta tierra, enseñando a todas las naciones, Padre Celestial, y viviendo una paz. La Escritura menciona que uno está con los animales. Ayúdanos, Padre, a seguir todos los días luchando, Padre Celestial, manteniendo tus mandamientos, Padre Eterno, y la fe en tu amado Hijo, así como Él vino y tuvo la fe que tú lo levantarías entre los muertos, Padre. Gracias te doy en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Shabbat Shalom. Que el Eterno los bendiga, queridos hermanos. Shabbat Shalom. Amén.